Hola chicos, espero estén súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a acabar justamente con el segundo bloque. Este tema la verdad es que está un poco cortito, pero la tarea sí va a estar pesada, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver en general puntos muy específicos dentro del uso de la acupuntura. Los puntos que vamos a ver son aquellos que sirven para tonificar, para la sedación o para dispersar, y en este caso también los puntos que sirven para o se conocen como alarma. Ahora bien, definiendo cada uno de estos, chicos, es el que tonifica, da fuerza o vigor al organismo o a una parte de él. En este caso, ya sea que este punto sirva para tonificar el meridiano al que corresponde, o bien que sirva en este caso para dar fuerza a alguna sustancia vital, por ejemplo, el chi, el xue, ¿de acuerdo? Aquí es que sirven para sedar, habla de un estado de calma, relajar, o también por eso se le conocen como de dispersión. También, ya en un término literal, promueve la somnolencia o que causan ciertos puntos, ¿ok? Y los de alarma son aquellos puntos en el que se supone que se reúne el chi de los órganos, que también son conocidos como los puntos mu. Ahora bien, les traje algunas tablas de referencia para que sea como muchísimo más procesable la información. En este caso, en la primera porción de la tabla vamos a encontrar el meridiano al que corresponde. Riñón, pericardio, triple calentador, vesícula biliar, hígado, ¿de acuerdo? Aquí es vaso concepción, también conocido como renal, y vaso gobernador o también conocido como tumay. En la siguiente diapositiva también vamos a ver una tabla muy similar. Ahora bien, un síndrome de plenitud nos está hablando de un exceso, ¿de acuerdo? Que está sobresaturado de algo, ya sea de yin o ya sea de yang. Entonces, los puntos que nos ayudan a sedar o a dispersar, en este caso, en el caso de riñón, una plenitud va a generar depresión y inquietud. ¿Cómo voy a sedar? Con el punto 1 de riñón. Ahora bien, este punto normalmente no se punciona por la hipersensibilidad del tejido. Normalmente se trabaja en digitopuntura, en reflexología podal, pero sí se puede aplicar aguja, cabe aclarar. Duele un titipuchal, pero se puede aplicar, ¿de acuerdo, chicos? En caso que haya un vacío en el meridiano de riñón, entonces va a haber un dolor de espalda baja por la correspondencia en la zona lumbar. ¿Cómo voy a tonificar? En este caso con el punto 7 de riñón, ¿ok? Ahora nos vamos al canal de pericardio. En este caso, una plenitud va a causar un dolor de pecho y lo voy a tratar con el punto 7 de pericardio, ¿de acuerdo? Mientras un vacío va a generar rigidez del cuello o una rigidez cervical y también en este caso dolor de cabeza o una cefalea. ¿Cómo voy a tonificar? Pues entonces con el 9 de pericardio. En este caso del triple calentador en una plenitud o exceso, voy a tener problemas en la región de codo, ¿de acuerdo? Hablando en este caso como una inflamación o un estancamiento de la energía, lo voy a tratar con el 10 del triple calentador, mientras un vacío de la energía en este canal va a causar una debilidad en la articulación ya mencionada y se va a tonificar con el 3 del triple calentador. En vesícula biliar, un síndrome de plenitud habla de un desfallecimiento o una complicación o un estado grave. Aquí, más asociado, por ejemplo, cuando hay una inflamación y entonces es un estado de emergencia que corresponde a requerir una intervención de grado quirúrgico. Ahora bien, no es lo mismo llevarlo hasta el extremo, que ya es éticamente necesario referir al paciente, o a ver los inicios del estado de plenitud, que podemos tratarlo con el punto 38 de vesícula biliar para dispersar. ¿Ok? Aquí tendríamos que poner en una tela de juicio el nivel o la gravedad de la complicación de este paciente. ¿Ok? Y un vacío genera atrofia, flacidez de los músculos en general hacia miembros pélvicos. ¿Por qué? Si tenemos una debilidad de funcionamiento en cuanto a la vesícula biliar, vamos a tener una alteración en cuanto a la digestión y entonces eso va a conllevar a una debilidad musculoesquelética, más que nada muscular, ¿de acuerdo?
Por eso habla de debilidad en cuanto a la capacidad de movimiento. Esto lo vamos a tonificar con el 43 de vesícula biliar. Ahora, en cuanto al meridiano de hígado, vamos a tener en exceso trastornos eréctiles. En este caso, recuerden que el canal de hígado justamente rodea la zona genital o se proyecta hacia la zona genital. Va a haber dolor testicular y cólicos en el caso de la mujer. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer para dispersar? Utilizar el punto 2 de hígado, que es excelente para eliminar fuego. Y en cambio, por un vacío de energía va a haber picor o prurito en la zona de pubis, por ejemplo en la mujer en todo lo que es el monte de Venus y se va a tonificar con el 8 de hígado. Ahora, en cuanto a vasoconcepción o Renmai, en una plenitud va a haber escozor en la piel abdominal y dolor abdominal más en cuanto a la superficie. También aquí puede entrar a nivel de un estado patológico de la cicatriz umbilical, por ejemplo, una infección. Se me acaba de ir el nombre, pero una infección en este caso, de la cicatriz umbilical, ¿de acuerdo? Más por procesos fúngicos. Se va a tratar con el 17 de Renmai y en general el vacío también genera picor, pero aquí no hay presencia de dolor y este se va a estimular con el 5 de Renmai. A nivel de Dumai o vasogobernador, vamos a tener rigidez de la columna, ¿de acuerdo? En el estado de plenitud por una inflamación más que nada, ya sea en el ligamento amarillo o en la musculatura, por ejemplo, paravertebral, ¿ok? Y más que nada se asocia a estados patológicos posturales o a trauma, ¿ok? Entonces se atiende con el 14 de Dumai, mientras un vacío va a generar pesadez de la cabeza por la debilidad, en este caso, de la contención de la estructura, ¿ok? Y se va a estimular con el 20, que es Bai Hui, que se encuentra en el vértex justamente cefálico, ¿ok? Ahora tenemos aquí el resto de los meridianos, siendo pulmón, intestino grueso, estómago, vaso, corazón, intestino delgado y vejiga. En plenitud del pulmón vamos a tener las palmas de las manos calientes y una sudoración también esporádica o espontánea y más que nada tiende a también estados de sequedad de la mucosa, ¿ok? Y esto se va a estimular con o se va a dispersar con el 5 de pulmón que se encuentra justamente en el pliegue del codo en ambos miembros superiores. Ahora chicos, es muy común justamente en México como una práctica terapéutico lo que se le dice tronar las anginas, que es un masaje profundo, vigoroso, ascendente a través justamente del borde interno del brazo, pasando justamente por el pliegue. Esto es porque Chi-Se corresponde a la concentración de los ganglios del codo, ¿de acuerdo? Los ganglios linfáticos. Entonces, por eso ayuda a dispersar y a mejorar la circulación de la linfa para, en este caso, trabajar el estado inflamatorio y también por eso funciona el típico de tronar las anginas. Ahora, al ser una práctica dolorosa, podemos generar un daño del ganglio y yo no lo recomiendo, o al menos ya que sea con una persona que tenga mucho tiempo de experiencia, ¿de acuerdo, chicos? En vacío vamos a tener eneuresis, micción frecuente y trastornos respiratorios por debilidad, ¿ok? Y este se va a estimular con el 9 de pulmón. Intestino grueso en exceso, va a haber sordera y dolor de dientes. También en este caso vamos a tener distensión abdominal y posiblemente podamos tener la presencia de estados de estreñimiento. Esto se va a trabajar o a dispersar con el 2 de intestino grueso, mientras en un vacío hay la sensación de frío en los dientes y opresión en el diafragma, que es otro tipo de dolor abdominal, pero este es más focalizado, que mejora en este caso ante la presencia de algo calientito en el abdomen, como cuando alguien coloca la mano en esta región y se siente mejoría o consuelo en ese tipo de casos. Y en este caso se tonifica con el 11 de intestino grueso que se encuentra en el borde del pliegue del codo a nivel externo. Este también en combinación con estómago 36 es buenísimo para atender justamente trastornos o procesos crónicos, ¿ok?
En estómago, en exceso vamos a tener dolor de garganta, demencia, epilepsia. Más que nada, en síntomas locales podemos tener una inversión de la energía. Por ejemplo, hipo, erge, que es el reflujo, por ejemplo, una acidosis del esófago, etcétera. Y se va a atender con el 45 de estómago para dispersar. Mientras una deficiencia de estómago genera atrofia y flacidez de los músculos de las piernas igual, porque intervienen los estados de procesos enzimáticos para la degradación de los alimentos y esto a que contribuya a que el paciente no esté bien nutrido y que genere debilidad de los tejidos. Esto lo vamos a tonificar con el 41 de estómago. Ahora en vaso, en exceso vamos a tener dolor abdominal y se va a atender con el 5 de vaso para dispersar, pero también podemos tener distensión abdominal y para tonificarlo se utiliza el 2 de vaso. También cuando el paciente tiene adinamia, falta completa de energía, de fuerza, el 2 de vaso con moxa les va de maravilla. Se encuentra justamente en el borde, entre las dos pieles, en el borde interno del pie, a nivel del primer ortejo, y justamente se encuentra distal a la articulación metatarsofalágica, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que pasando el juanetito, ¿ok? Ahora bien, del corazón, en exceso de corazón vamos a tener congestión y problemas a nivel del diafragma, ¿de acuerdo? Cuando sienten este tema de que no pueden respirar adecuadamente, se va a trabajar con el 7 de corazón para dispersar, que en este caso también ayuda a estados, por ejemplo, de insomnio, nerviosismo, etcétera. Y en este caso, cuando hay deficiencia, vamos a tener una afasia y esa se estimula o se tonifica con el 9 de corazón. En el intestino delgado, en exceso, vamos a tener debilidad articular, rigidez en los codos, ¿de acuerdo? En general a nivel articular, pero también tiene que ver con la capacidad de absorción de los líquidos y en este caso, o bueno, del plasma principalmente y de los nutrientes. Aquí vamos a dispersar, en este caso, con el 8 de intestino delgado. Y la sarna, aquí la sarna quiere hablar más como de un estado de debilidad de la capa superficial del cuerpo para defenderse, no solo de la sarna, sino de diferentes estados patológicos que se van a concentrar a nivel cutáneo, ¿ok? Y esto se trabaja con el 3 de intestino delgado. Por último, en vejiga, en plenitud, vamos a tener dolor de espalda, de cabeza y obstrucción nasal. También aquí podemos tener presencia de procesos infecciosos, ¿de acuerdo, chicos? Más cuando va acompañado de humedad. Ahora, esto se va a atender con el 65 de vejiga para dispersar y cuando tenemos deficiencia en cuanto a vejiga, tenemos epistasis y rinorrea. Aparte de que podemos tener una deficiencia de la capacidad de la retención de la orina. Y la orina normalmente tiende a ser muy, 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 muy clara. Ahora bien, esto lo vamos a estimular con el 67 de vejiga y que como les comentaba, incluso durante la gestación se puede moxar para promover la rotación del producto siempre y cuando sea en la última semana y tenga pase abierto para ser recibida en el área de salud en donde vaya a realizar su correspondiente parto. Ahora, les traigo este artículo que la verdad es que se me hace súper, súper interesante y que creo que les va a funcionar muchísimo. Es justamente puntos para tonificar y dispersar, pero en el caso del síndrome B, que es el síndrome doloroso. El síndrome B tiene diferentes expresiones porque viene acompañado de viento, viene acompañado de frío, viene acompañado de procesos de humedad, cuando ya hay la formación de tumefacción o alteraciones articulares. Este justamente artículo presenta un listado de todos los puntos que pueden aplicar, chicos, y creo que la verdad es súper eficiente que lo tengan a la mano. Se los voy a dejar en cuanto al material de apoyo para la lectura, ¿ok? Y vamos a terminar en este caso con los puntos MU o los puntos alarma, ¿de acuerdo? Esta tabla pertenece a un artículo que también les voy a proporcionar, chicos, pero la vamos a desheebrar poco a poquito porque este artículo me parece muy interesante porque ya abarca lo que les había comentado de cómo la acupuntura trabaja a través de los dermatomos y de los miotomos, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a tener
el punto de acupuntura con la correspondencia del órgano o pulmón al que se proyecta. En este caso, su nomenclatura y su nombre, el dermatoma al que pertenece, el miotoma al que pertenece, en este caso las capas a las que está relacionado. Aquí es más direccionado al canal tendinomuscular y su inervación tanto en la proyección simpática como en la parasimpática, que en algún momento ya dijimos que el sistema simpático es el que se activa ante un estado de estrés y el parasimpático es el que normalmente está activo todo el tiempo, ¿ok? El primer punto, vamos a tener el punto 1, el Xiongfu, que pertenece a pulmón, con su respectivo dermatoma a nivel de T2. El metoma es entre C5 y T1, ¿de acuerdo? El segundo punto, Mu, que vamos a encontrar, pertenece al canal de hígado y se encuentra en hígado 14, que es Qimen. Su dermatoma es T7 y su miotoma es entre T8 y L1. De vesícula biliar vamos a tener el número 24, que es Ryu, que corresponde al dermatoma T7. Aquí está asociado en este caso con el punto de hígado. Y sus miotomos es entre C3 a C5 y T7 a L1. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a RENMAI, es donde tenemos la mayor concentración de puntos MU. ¿Por qué? Porque pertenecen a la línea media anterior y la mayoría de los meridianos tienen una proyección, ya sea por la rama interna, el divergente, etcétera, cierta asociación hacia RENMAI, ¿de acuerdo? Porque se proyectan y ascienden hacia corazón, como en algún momento ya habíamos mencionado. Entonces, RENMAI 17 es Shangsheng, que tiene relación con el pericardio o el maestro corazón, ¿ok? Su dermatomo es de T4 a T5 y su miotomo de C5 a T1 y de T4 a T5, ¿ok? A nivel de corazón, vamos a tener el punto 14 de RENMAI, que es Juque, que en este caso pertenece a el dermatoma T7 y el miotomo de T7 a T12. De estómago vamos a tener RENMAI 12, Shongwan, que está a nivel del dermatoma T8 y el miotoma T7 a T12. De Sanya o el triple recalentador vamos a tener a REN5, que es Shimen, que corresponde en este caso al dermatoma T11 y al miotomo de el T7 a T12. Ahora bien, chicos, de intestino delgado tenemos a RENMAI 4, Wang Yuan, que para cuando se trabaja en tonificación es buenísimo para regenerar la porción yin, hablando de shui, hablando de materia, ¿ok? En combinación con estómago 36, es buenísimo para cuando hay deficiencia sanguínea, obviamente acompañado de una buena nutrición, suplementación, etcétera, ¿ok? Este se encuentra a nivel del dermatoma entre T11 y T12 y del miotoma de T7 a T12. De la vejiga vamos a tener a RENMAI 3, Shongyi, que es del dermatoma T12 a L1 y del miotoma de T7 a T12. Y aquí concluimos con estos puntos, que es el correspondiente a riñón. Aquí pertenece a vesícula biliar 25, Jingmen, que es el dermatoma del T8 al T11 y el miotomo es del T8 al L1. Y del intestino grueso es estómago 25, Tianshu, que se encuentra justamente lateral, dorsum lateral de la línea media anterior al nivel de la cicatriz umbilical. Pertenece al miotomo y al dermatoma de T10. Y de vaso tenemos hígado 13, que se encuentra justamente en la punta de la 11ª costilla flotante. Y vamos a tener que pertenece también al dermatoma T10 y al miotoma de T8 a L1. Les puse aquí algunas referencias o algunas imágenes de referencia. Voy a quitar aquí mi recuadro para no estorbar. Y aquí tenemos los puntos correspondientes a la línea de RENMAI y aquí tenemos la proyección, en este caso, justamente de los puntos MU. ¿Ok? Esta imagen, de hecho, la pueden encontrar en internet sin ningún problema, chicos, con mayor definición, que yo creo que valdría mucho la pena que ustedes la tengan a la mano dentro de sus apuntes, ya sea que la impriman o que hagan la transcripción o la proyección a puño y letra, para que no se les vayan a olvidar. Y los puntos muy chicos no siempre son bilaterales, porque se los digo, porque todos los que pertenecen a RENMAI evidentemente solo van a ser
1, ¿de acuerdo? Entonces, justamente esta tabla que les traje pertenece a este artículo que son los puntos de acupuntura Shu y Mu y su inervación segmentaria, que yo creo que vale muchísimo la pena que lo lean. Se lo voy a dejar también dentro del material de apoyo, chicos. Y vale también la pena que de esto de tarea me van a hacer la transcripción de la tabla de los puntos Shu, ¿ok? Para que en este caso tengan toda la información necesaria de los puntos como más básicos que tienen que tener a la mano para trabajar en cuanto a la acupuntura, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, bueno, si tienen alguna duda o algo por el estilo, quedo a sus órdenes. Dentro de su examen van a venir muy pocas preguntas en cuanto a lo de los puntos, pero sí tengan a la mano su tabla, chicos, porque sí les voy a preguntar de vez en cuando como punto para tonificar pulmón y entonces ahí ustedes tienen que complementar, ¿ok? Y pues ya, chicos, espero estén súper bien. La verdad es que esto es más que nada de práctica, de que lo ubiquen, de que lo memoricen, de la mano obviamente de un libro en cuanto a punción, ¿ok? Y en la siguiente bloque ya vamos a ver como métodos de estímulo y aparte de eso, pues ya cómo combinarlo con la electroacupuntura, ¿ok, chicos? Entonces, espero estén súper bien. Les deseo el mayor éxito en el examen correspondiente a este bloque y pues bueno. Ya estamos en contacto. Hasta luego, bye. Ay.